Buen día, bienvenidos a la capacitación del día de hoy. El tema que vamos a tocar son los primeros auxilios básicos. Estos son cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que vamos a prestarle a personas que han sufrido algún tipo de accidente o una enfermedad de manera súbita, antes de ser atendidos por un personal especialista. Los objetivos son conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar un traslado adecuado hasta un centro médico. Cuando hablamos de primeros auxilios, siempre tenemos que priorizar casos de emergencia, es decir, aquellos donde la vida de esta persona está en riesgo. Se pueden clasificar en pérdidas de la conciencia, atragantamiento, heridas graves, hemorragias, fracturas, paro cardíaco o quemaduras mayores al 10% del cuerpo. Para esto necesitamos activar una cadena de vida. Es una secuencia de pasos que están interconectados para el reconocimiento y activación del servicio de emergencia médica y su posterior traslado. Es decir, aquí en primer lugar tenemos que proteger el escenario donde vamos a brindar la atención de primeros auxilios y para eso debemos garantizar la seguridad del socorrista y de la víctima. Se puede solicitar apoyo policial llamando al número 105 o apoyo de serenazgo del área. Luego vamos a avisar. Llamamos a los servicios de emergencia que pueden ser el SAMU, cuyo número es el 106, o al personal de los bomberos, cuyo número es el 116. El tercer paso es socorrer. Aquí recién vamos a brindarle los primeros auxilios a la víctima. Para esto vamos a comenzar con una valoración primaria, que es el primer paso para poder atender a una persona lesionada o herida. Vamos a priorizar la identificación de los problemas que pongan en peligro la vida y requieran una atención inmediata. En primer lugar, vamos a evaluar la respiración, que consiste con la maniobra voz, que es ver, oír y sentir. Vamos a ver si es que hay movimientos de su tórax, oír el sonido del flujo del aire y sentir las exhalaciones. Tanto para estos movimientos vamos a aplicar la maniobra frente-mentón, que lo vamos a ver en otra capacitación adicional. Pero esto consiste en poder aperturar la vía aérea y de esta manera podamos realizar una correcta evaluación. En promedio, una persona adulta realiza entre 12 a 15 respiraciones por minuto. Luego vamos a evaluar el pulso. En un adulto promedio el pulso va entre 70 a 100 pulsaciones por minuto. Los puntos para poder tomarlos son el pulso carotidio, radial, temporal y axilar. El pulso carotidio está debajo del ángulo del mentón, entre la tráquea. Al lado derecho tenemos unos surcos donde vamos a poder hacer presión con los dedos índice y medio para poder sentir el pulso. El pulso radial va a la altura del dedo gordo de nuestra mano, ¿sí? Vamos a ejercer también presión entre el tendón del músculo flexor radial y la apófisis estiloide del radio, tal como nos puede mostrar en la imagen. Tenemos también el pulso temporal, que explora la arteria temporal, y el pulso axilar, ¿ya? Como nos muestra la imagen. Luego, si es que mi víctima no tiene respiración y no tiene pulso, vamos a proceder a realizar el RCP, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver en la parte final de la capacitación. Pero si esta persona está consciente, tiene pulso y respira, vamos a proceder a realizarle una valoración secundaria. Para esto ya vamos a hacer un examen exhaustivo de pies a cabeza para poder evaluar y poder estabilizar a esta persona, ¿ya? Su objetivo es identificar lesiones adicionales y problemas médicos que puedan no ser evidentes de inmediato. Entonces, para esto evaluamos la cabeza y el cuello en primer lugar, luego tórax y abdomen, la pelvis, extremidades inferiores y finalmente extremidades superiores. ¿Ya? Entonces, este proceso consiste en recopilar información de la víctima para poder comunicarla a los servicios de emergencia. Dentro de estos datos que necesitamos conocer es el nombre, apellido, edad y sexo de la víctima, hora y origen del accidente, si fue un accidente vehicular, si fue un accidente doméstico, ¿no? Si fue una caída, si fue un choque, entre otros tipos de situaciones. El pulso y la respiración, localización del dolor, alergias y medicación habitual,
antecedentes personales relevantes, última ingesta de comida-bebida, consumo de tóxicos y los primeros auxilios aplicados hasta el momento. Ya esta es la información que vamos a brindarle al servicio de emergencias. Bien, entonces, para la valoración secundaria vamos a examinar la cabeza y el cuello. Para esto comenzaremos inspeccionando y palpando toda la cabeza y cara para detectar posibles heridas, contusiones o fracturas, entre otras lesiones. Y para ello vamos a evaluar también el estado de la piel, observando si está pálida, fría o sudorosa. Asimismo, es importante evaluar las pupilas y la reactividad a la luz. Para esto, el socorrista debe conocer lo siguiente: si la pupila está contraída o dilatada, ¿no? Ese es el tamaño. Si ambos pupilas presentan el mismo tamaño, es decir, su forma es isocórica, y las pupilas cuando están con diferente tamaño son anisocórias. Si son reactivas a la luz o son arreactivas a la luz, ¿ya? Luego, con respecto a las extremidades, vamos a palpar también los brazos y piernas en busca de posibles lesiones o deformidades. Puede ser que esta víctima pueda tener una fractura cerrada, golpes, hematomas, ¿no? Entonces tenemos que revisarle o si tiene algún corte, si tiene un sangrado y de repente la prenda lo está tapando, entonces tenemos que examinar en este tipo de situaciones, ¿ya? Para esto vamos a palpar las articulaciones, los dedos, pulgares, índice, medio, ¿sí? Vamos subiendo hacia la muñeca, palpamos los antebrazos, los codos y así vamos revisando. En el caso del tórax, tenemos que revisar y palpar la pared anterior, lateral y posterior para detectar posibles alteraciones o deformidades, como contusiones, heridas, fracturas costales, entre otras. Ya aquí las imágenes nos van a dar una referencia de cómo debemos realizar esta evaluación. Por último, debemos comprobar la existencia de objetos incrustados y observar si la expansión torácica es normal. En el caso del abdomen, lo que vamos a hacer es inspeccionar las regiones anterior y posterior en busca de lesiones, contusiones o signos de hemorragia. Y por último, se debe palpar el abdomen para detectar dolor, deformidades o rigidez. Entonces, siempre es importante poder contar con un botiquín de primeros auxilios o un maletín de abordaje, que deben contener los insumos básicos que me permitan, prevenir complicaciones, aliviar síntomas y estabilizar a la persona afectada hasta que reciba la atención médica profesional, ¿no? ¿Cuáles son estos implementos? Las gasas, ¿sí? Los esparadrapos, guantes quirúrgicos, sustancias antisépticas, que es el yodopavidona. Ya no se recomienda utilizar el agua oxigenada o el alcohol porque son antisépticos muy fuertes que retrasan la cicatrización, ¿ya? Entonces, por ello es que es más recomendable utilizar la yodopavidona. Tijeras para poder cortar los sobres de las gasas, las vendas en caso de que sean muy grandes, etcétera, ¿ya? Aquí también un manual de primeros auxilios de ser posible. Bien, con respecto a las heridas, si bien es cierto, estas son lesiones que dañan los tejidos blandos causadas por agentes externos o internos, que pueden ser fragmentos de los huesos cuando hay fracturas cerradas, ¿no? Entonces, estas lesiones pueden ser leves o complicadas según su gravedad o según la fuente que las originó. Se clasifican en heridas cortantes, contusas, punzantes y erosivas. Las heridas cortantes tienen bordes regulares y limpios. Las heridas contusas son de borde irregular y ocurren en múltiples direcciones. Las heridas punzantes son causadas por elementos agudos y muchas veces permanecen en el cuerpo de la víctima. Y no es recomendable retirarlos porque van a producir una hemorragia. Por ende, si nos encontráramos en un tipo de situación como esta, lo que deberíamos hacer es rodear la herida taponando con gasas para evitar que haya un mayor sangrado, pero nunca se retira el objeto hasta que el personal médico lo realice. Una herida erosiva o también conocida como abrasiva se produce por el contacto con alguna superficie áspera. Bien, aquí vamos a ver un videito acerca de cómo realizar los vendajes. De vendajes. Vendaje circular. Procederemos a tomar la venda y hacer solo circulares. Es importante ver que la venda no tiene que estar ni muy ajustada ni muy floja. Se vendará de izquierda a derecha. Este vendaje nos sirve para hacer compresión de heridas, tapar apósitos o sujetar gasas. Vendaje en espiral. Comenzaremos con 2 vueltas de sujeción
y comenzaremos a subir. Puede haber una espiral simple en el que vamos cubriendo las 2/3 partes de cada venda. Es importante que la venda no esté ni muy ajustada ni muy floja. Al final del vendaje sujetaremos con 2 vueltas circulares y un clip que sujete el vendaje. Existe una variación del vendaje en espiral que es el vendaje en espiga. Comenzamos con 2 vueltas circulares y en cada vuelta, a medida que vamos subiendo, el siguiente va bajando. Subimos y bajamos. Se formará un ángulo a manera de una espiga. Número 3. Vendaje en 8 o tortuga. Comenzaremos con 2 vueltas circulares y procederemos a bajar. Formaremos un 8 de esta manera. Este vendaje nos sirve para articulaciones. Y al final del vendaje, con 2 vueltas circulares y sujetamos. 4. Vendaje recurrente. Comenzaremos con 2 vueltas circulares. La venda irá hacia el extremo distal de la mano. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Y sujetamos. Este vendaje va a servir para amputaciones, para muñones. Si es necesario, volveremos a hacer el vendaje inicial. Sujetaremos con 2 vueltas terminales. Vendaje por regiones. Cabeza. Si tenemos una herida a nivel de la frente, simplemente podemos realizar vendaje circular. Comenzaremos con 2 vueltas de sujeción y haremos solo nuestra venda para sujetar. Otra forma de vendar la cabeza, si tenemos una herida en la parte superior, sería una colocación de un turbante. Dentro de los materiales para primeros auxilios, algo que nos puede servir de mucha ayuda son las vendas triangulares. Vendaje ocular. Vamos a proteger el ojo izquierdo. Para esto colocaremos una gasa tapando el ojo. Con nuestra venda comenzaremos sujetando haciendo una vuelta circular y a medida que cruzamos vamos bajando y la de aquí vamos subiendo. Terminaremos con 2 vueltas circulares. En caso de lesiones en ambos ojos, procederemos a cubrir con una gasa y realizaremos un vendaje circular. Terminamos con 2 vueltas circulares. En caso de lesiones para la nariz, deberemos utilizar una venda que tenga 4 puntas. Colocaremos una gasa en la nariz de nuestro paciente y sujetaremos de la siguiente forma. Ayudándonos de las puntas, amarraremos hacia atrás. Le pediremos a nuestro paciente o víctima que respire por la boca. Un tipo de vendaje que es muy utilizado en primeros auxilios constituye el cabestrillo. Para eso necesitamos una venda triangular en la cual procederemos a hacer un nudo. Colocaremos este nudo de guía en el codo, la una solapa cruzará en un extremo del brazo y la otra sujetará por arriba. El nudo lo haremos hacia atrás, siempre al lado opuesto del sitio de la lesión. Precaución. Jamás el nudo puede estar sobre la región cervical. Gracias por ver este video. Nos vemos. Bien, entonces vamos a continuar con las capacitaciones. Ya hemos visto los tipos de vendaje que son aplicables para distintas situaciones. Ahora vamos a ver el control de las hemorragias, ¿sí? Si bien es cierto, este sangrado puede presentarse en distinta intensidad, desde leve hasta masiva, ¿no? Y su gravedad está determinada por la cantidad de sangre perdida, el sitio afectado y el lugar de la lesión. Tenemos hemorragias arteriales,
que se pueden clasificar o conocer porque la salida de la sangre es de manera intermitente y es de color rojo brillante. Una hemorragia producida por la lesión en una vena produce la salida continua de la sangre, pero esta es de color rojo oscuro, mientras que una hemorragia producida en un vaso capilar genera poco sangrado, ¿ya? ¿Cómo vamos a controlar esta hemorragia? Para esto vamos a aplicar la presión directa sobre la herida, como es en el punto 1. Luego vamos a proceder a elevar el miembro, si es que es brazos o piernas, porque a medida de que tengamos mayor altura, la cantidad de sangre que va a llegar a estas extremidades pues va a ser menor. Si esta maniobra no funciona, tenemos que aplicar presión directa sobre la arteria, ¿sí? Tal como nos muestra la imagen, para pues impedir de que haya un flujo continuo de sangre. Y finalmente, la última opción sería la aplicación de un torniquete, ¿ya? En las imágenes de la derecha podemos visualizar cómo es la presión directa sobre la herida o la técnica del taponamiento, ¿ya? Entonces, para esto vamos a necesitar la ayuda de gasas o apósitos de preferencia para poder ejercer la presión directa sobre la herida. Siempre es bueno de que garanticemos también nuestra seguridad y para ello es recomendable utilizar guantes quirúrgicos antes de estar en contacto con la sangre de la víctima. Para poder fijar estos apósitos o gasas es necesario aplicar vendajes compresivos, ¿no? Pueden ser los vendajes circulares o vendajes en espiga que hemos visto en el video previo. En el caso de hemorragia interna, presenta la siguiente sintomatología. Vamos a poder presenciar o visualizar que la persona tiene inquietud, ansiedad, tiene pulso rápido, pero a la vez se va debilitando, la piel sudorosa, ya se va poniendo pálido y aparece la cianosis, que es la coloración azul en labios y dedos, porque esta persona pues está teniendo hemorragia interna. Le va a dar bastante sed, va a tener náuseas y vómitos, ¿ya? No vamos a poder presenciar la pérdida sanguínea, pero podemos visualizar que van a aparecerle moretones a la persona, ¿ya? Bueno, entonces de esta manera vamos a poder reconocer que hay la aparición de una hemorragia interna, por lo que requiere un traslado inmediato. En el caso de la hemorragia nasal, ¿sí? Muchas veces, anteriormente o antiguamente por costumbre, nos decían de que tenemos que colocar la cabeza hacia atrás, ¿ya? Pero esta situación no es recomendable porque la sangre puede llegar hacia los pulmones. En el mejor de los casos llega al estómago, pero puede llegar también a los pulmones, entonces aquí se va a complicar bastante la situación, ¿ya? A esta hemorragia nasal también se le conoce como epistaxis, que es una de las hemorragias más comunes y muchas veces es la más alarmante, ¿ya? Pero para el control lo que tenemos que hacer es inclinar la cabeza hacia adelante, presionar ligeramente el tabique, ¿sí? Y de preferencia colocar, pues, un hielo en el puente de la nariz, que es la parte donde inicia nuestra nariz, ¿ya? De esta manera, estas arterias se van a contraer y van a reducir el sangrado, ¿ya? Bien, entonces, aquí como nos indica en la imagen, ¿no? Si se puede aplicar el hielo o compresa fría sobre el puente de la nariz también para poder cesar este sangrado, ¿ya? Si no cesa en 20 minutos, acudir al servicio de emergencia y evitar sonarse y realizar ejercicios bruscos después de haber presentado una hemorragia nasal. Y no debemos taponar la nariz con gasas ni algodón, ¿ya? Bien, vamos a ver. Bueno, este videito de control de hemorragias lo pueden visualizar más adelante porque se les va a compartir el material también. Bien, vamos a seguir con el siguiente caso que es con respecto a las quemaduras. Las quemaduras también se clasifican dependiendo la cantidad de la zona del cuerpo que ha sido lesionada y la profundidad. Ya en este caso, las quemaduras de primer grado se caracterizan porque solamente se lesiona la capa más superficial de la piel, que es conocida como la epidermis. Es doloroso y causa enrojecimiento. Tenemos una quemadura de segundo grado que la podemos identificar rápidamente porque hay la aparición de las ampollas, ¿ya? Recordemos que estas ampollas nunca se van a reventar porque son una medida de protección del cuerpo que forma un globito lleno de agua para poder regular la temperatura de la zona que ha estado en contacto con una superficie caliente, ¿ya? Por lo tanto, nunca se revienta. Una quemadura de tercer grado, ¿sí? Se extiende hasta la capa más profunda de la piel y muchas veces ya daña el sistema nervioso, por lo que la persona no va a sentir dolor, ¿ya? Pero estas quemaduras requieren, pues, para su tratamiento, injertos de piel para poder cerrar las heridas. ¿Cuál es el tratamiento adecuado
para los casos de quemaduras. Tanto para primer como segundo grado debemos enfriar la zona con agua a temperatura ambiente por alrededor de 15 minutos como mínimo. Luego tenemos que cubrir la herida con gasa o tela húmeda, ¿no? Trasladar a un centro médico. En el caso de que la ropa, se encuentre pegada, no la vamos a retirar bajo ningún motivo, porque vamos a causar lesión, dolor y ardor a la herida, ¿ya? No se aplica crema, no se aplica pasta dental, aceite, ungüentos, papas, tomate, etcétera. Ya solo agua a temperatura ambiente, por favor. Para el caso de las quemaduras de tercer grado, nunca también tenemos que arrancar la ropa que se ha adherido a la piel. Tenemos que cubrir al paciente y trasladar inmediatamente, ¿ya? De preferencia, evitamos de que la víctima pueda ver la zona afectada que ha sufrido la quemadura, ¿ya? Porque va a causar, pues, que esta persona se desconcerte, ¿no? Se va a poner nerviosa, se va a alarmar. Entonces, cubrimos la zona afectada y la trasladamos al centro médico, ¿ya? ¿Por qué puse estas imágenes? Porque fue un caso grave de quemaduras que ocurrió hace muchos años, ¿no? La expareja de esta señorita le roció combustible y le prendió fuego, ¿no? Entonces, las personas para poder auxiliarla lo que hicieron es aplicar el contenido de un extintor de PQS para poder apagar el fuego, ¿ya? Pero le generaron lesiones aún mayores, porque los extintores no están diseñados para ser aplicados en seres vivos. ¿Van a apagar el fuego? Sí, pero estos se van a adherir tanto a la piel, van a tapar los poros, por ende, pues su tratamiento va a ser aún peor que una quemadura, ¿ya? En este tipo de situaciones lo que debemos hacer es incitar a que la persona ruede sobre el suelo. Si tenemos prendas grandes hay que cubrirlas de tal manera de que por sofocación van a apagar el fuego, ¿ya? Eso lo hemos visto o lo vamos a ver en la capacitación de uso y manejo de extintores, ¿ya? Bien. En el caso de quemaduras, que pueden ser también por fuentes eléctricas, lo que no debemos hacer es acercarnos directamente a la víctima, ¿ya? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es bajar la llave principal para garantizar el corte de la energía. Luego, con el uso de una vara de madera, que recordemos que no es conductor de la electricidad, vamos a retirar este cable que está en contacto con la víctima, de tal manera de que podamos asegurar el escenario y vamos a proceder a realizar la valoración primaria y luego la valoración secundaria, ¿ya? En el caso de que esta persona estuviera en contacto también con una fuente de agua, hay que retirarla inmediatamente, ¿no? Porque el agua es un conductor de la electricidad. Vamos a presenciar casos de traumatismo, ¿sí? Que se dividen en fracturas, luxaciones y esguinces. La fractura puede ser completa o parcial, ¿no? Cuando es una fisura. Y es la pérdida de la continuidad del hueso. Entonces, para estos casos, lo que debemos hacer es realizar inmovilizaciones, ¿ya? Utilizando férulas o utilizando objetos o tablillas rígidas, de tal manera de que impidan de que el hueso se vaya a lesionar aún más la herida, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si una fractura es cerrada, producto de los movimientos del CAR, puede convertirse en una fractura abierta. Y una fractura abierta que no ha sido inmovilizada, pues puede generar aún más sangrado del que ya se está presenciando, ¿ya? Entonces, para esto, aquí tenemos las imágenes. En el caso de luxaciones, es el desplazamiento de un extremo del hueso, que normalmente ocupa una articulación. También es llamado dislocación, ¿ya? Aquí también lo que tenemos que hacer es simplemente inmovilizar esta zona expuesta y trasladar a un centro médico, ¿ya? Nunca se va a tratar de regresar el hueso a su lugar porque nosotros pues no somos personal médico. Entonces podemos generar algún tipo de lesión aún mayor. En el caso de los esguinces, ¿sí? Que se producen por las torceduras o desgarramiento de los músculos y tendones, también se clasifican en grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no? Dependiendo de la rotura o lesión. También para este tipo de situaciones, la persona va a presentar, por ejemplo, dolor en esa zona o hinchazón. También vamos a inmovilizar y trasladar a un centro médico. Bien, en este video vamos a poder ver cómo vamos a hacer una correcta inmovilización en estos 3 casos que he mencionado. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación. Y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente.
Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Bien. Entonces ya hemos visto cómo podemos también improvisar para poder hacer una correcta inmovilización de la víctima, ¿ya? Porque muchas veces y en muchas situaciones no se cuenta con estas férulas, entonces podemos utilizar, como dice el video, ¿no? Tablas, cartones, periódicos enrollados de tal manera de que nos dé cierta rigidez y podemos inmovilizar estas zonas, ¿no? Y para fijar podemos utilizar las vendas, telas, ¿no? Prendas de vestir incluso, para poder fijar estas férulas a la zona que tiene la fractura, ¿ya? Bien, continuando con el siguiente caso, vamos a ver temas de convulsiones, ¿ya? Estas convulsiones, si bien es cierto, son síntomas a nivel cerebral, por lo tanto, debemos verificar de que cuando exceda más de 5 minutos, recién ahí vamos a solicitar ayuda médica, ¿sí? Porque muchas veces dura 30 segundos, 2 minutos, 3 minutos, entonces van a cesar los movimientos, ¿ya? Lo que no debemos hacer nunca es fijar a la víctima, es decir, agarrarla, sujetarle los brazos o las piernas para impedir de que se mueva, ¿ya? Porque esos son movimientos pues involuntarios del cuerpo, pero que no van a tener mayor repercusión. Ahora, lo que tampoco debemos hacer es, no se recomienda colocarle nada en la boca o en los dientes, ¿ya? Mover a la víctima a menos de que ésta esté en peligro, ¿no? Por ejemplo, que una persona pues en la vía pública, ¿no? Manifieste la aparición de convulsiones, ahí recién tenemos que evacuarla pues a una zona segura, ¿no? Donde tenga menos riesgo de. Tampoco debemos administrarle nada por vía oral a la víctima hasta que haya cesado las convulsiones y ésta se encuentre totalmente consciente y alerta, ¿ya? Se recomienda sí que la acostemos sobre el suelo, sobre una superficie libre de obstáculos, plana, y colocamos pues algunos objetos blandos debajo de la cabeza para que no se vaya a lesionar en contacto con el suelo. Finalmente, cuando ya cesan las convulsiones, vamos a ponerla en posición lateral de seguridad, ¿ya? Para esto vamos a poner el brazo más próximo al socorrista en un ángulo recto, ¿sí? En 90 grados, de tal manera que el codo esté doblado con la palma de la mano hacia arriba. Luego vamos a traer el brazo alejado del socorrista cruzando el tórax y apoyamos el dorso de la mano contra la mejilla del lado contrario de la víctima. Luego vamos a sujetar con nuestra otra mano la pierna más alejada, justo por encima de la rodilla, y levantarla, manteniendo el pie apoyado en el suelo y girar el cuerpo hasta que quede de lado, ¿ya? De esta manera, como el punto número 4 es como debe quedar la víctima, ¿sí?
¿Por qué se hace esto? Porque en muchas situaciones la persona puede vomitar, entonces no se va a atragantar con los fluidos. Bien, luego tenemos el caso de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Muchas veces a esto le decimos atragantamiento y se clasifica en atragantamiento leve y grave o atragantamiento incompleto y completo, ¿sí? El atragantamiento incompleto se diferencia del otro porque aquí la persona va a toser, emite sonidos, el cuerpo o el alimento no es tan grande, por lo tanto no obstruye completamente la vía aérea y esto le permite a la víctima respirar con dificultad, pero sí le permite respirar, ¿ya? En este tipo de situaciones, para poder yo controlar o hacer de que la persona expulse el cuerpo extraño, debo animarla a que tosa con fuerza, ¿sí? Nunca se golpea la espalda también, porque este reflejo del cuerpo hace de que el objeto pueda incrustarse aún más en la vía aérea. En el caso de una obstrucción de manera completa, nosotros nos vamos a acercar a la víctima y siempre le hacemos la pregunta, hola, ¿estás bien? ¿Ya? Yo sé que muchas veces esta pregunta resulta innecesaria, pero se realiza con la finalidad de saber si es que la persona puede o no emitir algún tipo de sonido, ¿no? Si la persona ya no emite sonido, por lo tanto significa que es una obstrucción de la vía aérea de manera completa. Entonces la persona va a hacer una señal de alerta. Se va a coger la garganta con ambas manos y esto pues me da indicio a mí de que no puede respirar. También puede cambiarle la coloración de los labios, apareciendo la cianosis. Entonces aquí yo tengo que iniciar mis compresiones abdominales, ¿ya? Que es la maniobra de Heimlich. Ahora, muchas veces la persona, producto de este atragantamiento completo, puede quedar inconsciente, por ende los vamos a encontrar desmayados. Entonces aquí evaluamos la conciencia, evaluamos respiración y pulso en no más de 10 segundos y luego comenzamos automáticamente el RCP, ¿ya? Con el objetivo de que la persona siga teniendo oxigenación, ¿no? Porque si el cuerpo tiene más de 10 minutos sin recibir oxígeno, tanto el cerebro como los órganos van a perder la mayor parte de sus funciones vitales, ¿ya? Entonces, aquí en el siguiente video vamos a ver cómo se realiza estas compresiones abdominales, que es la maniobra de Heimlich, ¿ya? Que se realiza pues con el objetivo de expulsar el objeto y restablecer el paso del aire, ¿ya? Se realiza entre la parte final del esternón y el ombligo, ¿sí? Más o menos a la mitad de la ubicación de esta. Las compresiones son hacia adentro y hacia arriba, son de manera rápida y firme, ¿ya? Como si estuviéramos agarrando la cuchara para ingerir un alimento, ¿ya? De esa manera. Entonces, con la parte del dedo gordo flexionado, ¿sí? Vamos a abrazar la altura de la cintura de la víctima con el otro brazo y vamos a ejercer compresiones hacia adentro y hacia afuera, ¿ya? De tal manera que el objeto pueda salir de las vías aéreas de la víctima. En el caso de que nos encontremos solos, vamos a requerir a la ayuda del borde de una silla o de una mesa y vamos a dejar caer esta zona entre el abdomen y el ombligo, ¿ya? De tal manera de que me ayude a expulsar el cuerpo extraño, ¿ya? Nosotros mismos no podemos realizar esta maniobra porque no sería la fuerza suficiente para poder expulsar este cuerpo extraño. Ahora ustedes me dirán de repente, señorita, pero nos va a generar dolor. Sí, sí les va a doler, va a generar bastante dolor, pero esto nos puede salvar incluso la vida, ¿ya? Luego, en el caso de un bebé, ¿ya? Esto de aquí se realiza, pues, cuando un bebé está desmayado o no reacciona, ¿ya? Si la víctima, o en este caso lactante, no reacciona, vamos a observar si respira, ¿no? Evaluamos respiraciones, ya sabemos con la maniobra voz, ¿sí? Vamos a sujetar también su tórax para ver si es que se mueve o no. Luego, si el bebé no respira o respira anormalmente, en forma de jadeos, vamos a darle unas ventilaciones de recuperación, ¿ya? De esta manera, como les puede mostrar la imagen, en este caso nuestra boca tendría que cubrir su nariz y boquita, ¿ya? Vamos a generar pues ventilaciones aperturando su vía aérea y verificando de que el tórax se eleve para ver si es que son eficientes o no. Si es que yo veo, pues no, de que no reacciona con esto, automáticamente debemos comenzar con el RCP y pedirle a un tercero que llame al servicio de emergencias. O si nos encontramos solos, también vamos a llamar al servicio de emergencias, que van a ser la ambulancia o el SAMU,
y lo ponemos en altavoz, ¿no? De tal manera de que nos van dando las instrucciones y nosotros seguimos realizando el RCP, ¿ya? Si es que nos encontramos en una instalación como un centro comercial, podemos solicitar a una tercera persona que traiga un DEA, ¿no? Que es el desfibrilador externo automático, ¿ya? Para que lo podamos colocar en el cuerpo del bebé y nos pueda dar mayor soporte, ¿ya? Las ventilaciones tienen que ser de 1 segundo cada una, ¿ya? Y soplando, pues así como si estuviéramos inflando un globo, ¿ya? El RCP nunca se suspende, ¿sí? Hasta que llegue el servicio de emergencia. El ciclo del RCP son 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo se realiza el RCP en el caso de un bebé? Vamos a colocar 2 dedos, ¿sí? En el pechito del bebé, de tal manera de que el tórax descienda aproximadamente 4 centímetros de profundidad, ¿ya? La ubicación de los deditos es en el centro del esternón, entre los pezones, ¿ya? Vamos a continuar realizando este tipo de maniobras, ¿sí? Hasta que llegue el servicio de emergencia. Y si aún el bebé no presenta respiración normal o algún tipo de movimiento, vamos a repetir los ciclos hasta que llegue el servicio de emergencia, ¿ya? Si el bebé comienza a respirar por sí mismo, vamos a colocarlo en posición de recuperación lateral, ¿sí? Evaluando permanentemente hasta que llegue la ayuda, ¿ya? Ya hemos visto cómo se realiza esta posición lateral de seguridad. Aquí vamos a ver un videito acerca de cómo poder hacer la maniobra de Heimlich en un adulto, en un niño y en un infante o un bebé. Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video la maniobra de Heimlich, que por cierto, esa es la pronunciación correcta porque está en alemán. La mayoría dice Heimlich, pero bueno, se entiende de qué se trata. Esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total. Es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios, el paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar 2 posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada.
Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de atrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Espero que el video... Bien, entonces, si pueden, haber visto el video completo, entonces va de la mano muchas veces la aplicación de la maniobra de Heimlich con el RCP, ¿no? Que es la reanimación cardiopulmonar. Esto se aplica cuando una persona está inconsciente o no responde, que no respira o respira de forma agónica, que no tiene pulso o signos de circulación, ¿sí? El objetivo o la importancia de aplicar correctamente este RCP de alta calidad consiste en mantener vivo el cerebro y corazón hasta la atención médica. Duplica o triplica muchas veces la probabilidad de supervivencia de esta víctima. Por eso es muy importante tener una capacitación de aplicación del RCP en el trabajo y en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cuáles son los pasos para aplicar el RCP? ¿Sí? Vamos a aperturar el pecho de la víctima de tal manera de que vamos a colocar el talón de la mano en el centro del tórax y con la otra mano vamos a entrelazar los dedos y aplicar compresiones, ¿no? De modo que nuestros brazos estén en forma perpendicular del cuerpo de la víctima, ¿sí? Ambas rodillas van en el suelo para que me dé mayor estabilidad y dejamos caer nuestro cuerpo en esta posición, ¿sí? La profundidad que tenemos que alcanzar en el caso de un adulto es de un descenso del tórax de 5 centímetros y en el caso de un niño o un lactante es de 4 centímetros. La frecuencia es de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? Para permitir el retroceso completo del tórax. Ahora, estas compresiones no son tan rápidas, ¿sí? Porque tenemos que garantizar de que el corazón llene la sangre suficiente para que siga bombeándola hacia todo el cuerpo, ¿no? Si lo aplicamos muy rápido y con la incorrecta profundidad, lo que vamos a hacer es que esta sangre no va a llegar hasta el cerebro y demás órganos, ¿sí? Para esto la víctima tiene que estar en una superficie firme, ¿sí? Plana, y tenemos que hacerla hasta que llegue el servicio de emergencia, ¿no? Con una frecuencia de 32, es decir, hago 30 compresiones y doy 2 ventilaciones, ¿sí? Esto se ve con mayor detalle en la capacitación de RCP, DEA y ventilación manual. Bien, entonces finalmente vamos a ver el último videíto que consiste en aplicar la maniobra de RCP para evitar la muerte de una víctima.
estáis en un centro comercial haciendo la compra y de repente una persona se desploma delante vuestra. ¿Sabríais qué hacer? ¿Sabríais cómo reaccionar? Soy Alejandro Blanco Aoiz, enfermero, vuestro enfermero de emergencias, y hoy vamos a aprender qué tenéis que hacer en estos casos. Fijaros, lo primero, lo más importante, fundamental siempre, activar la cadena de supervivencia, llamar a los profesionales, llamar al 112 para que vengan los profesionales a poder salvarle la vida a este paciente. Lo segundo, actuar con calma, con tranquilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Intentar evaluar que este paciente tenga una parada cardiorrespiratoria, lo más complejo de todo seguramente. Lo primero, vamos a evaluar la conciencia. ¿Cómo se evalúa la conciencia? Lo primero le hablamos, hola, ¿estás bien? Hola. Si no te contesta, lo siguiente es tocarle. Le vamos a tocar, le tocamos, le zarandeamos. Hola, ¿estás bien? Que no me contesta, lo siguiente es hacerle una maniobra de dolor. ¿Qué maniobra de dolor le vamos a hacer? Le vamos a raspar el esternón con los nudillos para hacerle daño en los músculos del pectoral y que el paciente responda. Yo haría así y le raspo fuerte, y si no contesta este paciente, para mí está inconsciente. Le he hablado, recordar, le he tocado, le he hecho una maniobra de dolor y no me ha contestado. Luego este paciente está inconsciente. ¿Cuáles son los riesgos que tiene un paciente inconsciente? Que la lengua se le relaja y se le obstruye la vía aérea. Esta parte de aquí, que es el músculo de la lengua, esto es una boca, la mandíbula inferior, imaginaros que es esta del paciente. La lengua se relaja, cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Luego lo siguiente que tenemos que hacer después de la conciencia es valorar la respiración. ¿Qué hago? Le miro la boca, miro que no tenga ningún cuerpo extraño, y lo siguiente que tengo que hacer es abrirle la vía aérea, quitar la lengua para que deje pasar el aire. ¿Cómo se hace eso? Frente, mentón, y hacemos una maniobra de extensión del cuello. Ahora mismo la lengua está estirada y ya su vía aérea, en principio, si no tiene un cuerpo extraño, estaría abierta. ¿Y qué hago después? Valoro la respiración. ¿Cómo valoro la respiración? Acerco mi cara, acerco mi oreja y lo que hago es ver, oír, sentir. Noto si sale el aire, escucho si sale el aire y veo si se eleva o no se eleva el tórax. Este paciente en concreto no se le eleva el tórax, luego está inconsciente y no respira. ¿Qué es lo que tengo que hacer inmediatamente después? Lo que tengo que hacer es comenzar la reanimación cardiopulmonar, esa famosa reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque está en parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el esternón del paciente, que es la parte del centro del tórax, y este hueso, el esternón, lo que tenemos que hacer es intentar que baje, pero desde la punta del esternón, desde el ápice del esternón. Voy a poner mis manos en la parte distal del esternón y lo que voy a hacer es colocarme cómodamente al lado del paciente y voy a poner mis brazos totalmente verticales al paciente, estirados encima de él, haciendo presión exclusivamente con el talón de la mano. Y lo que voy a hacer es hacer presión progresiva y fuerte hasta conseguir una profundidad suficiente, aproximadamente de 5 centímetros, para que el corazón del paciente comience a bombear la sangre gracias a nuestra presión y genere una presión arterial mínima en el paciente para que podamos mantener su probabilidad de supervivencia. Fijaros, esta maniobra tan sencilla que hemos hecho, esta reanimación cardiopulmonar, solamente con compresiones, comprimiendo. Esto es una de las maniobras más importantes para que los pacientes que les ocurre una parada cardiorrespiratoria en un centro comercial, por ejemplo, pues tengan probabilidades de supervivencia cuando los profesionales llegan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ventilar también. La maniobra más importante es la reanimación cardiopulmonar, pero también sabéis, seguramente conozcáis que hay una secuencia de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Entonces, si tenemos 2 reanimadores, podríamos hacer 30 compresiones con 2 ventilaciones. Voy a pedirle a un compañero que me ayude a hacer la parte de ventilatoria, yo voy a hacer la parte de compresión y vais a ver más o menos cómo sería la secuencia de compresión-ventilación. Fijaros, para hacer las ventilaciones en la calle hay muchos dispositivos que son dispositivos barrera, les llaman. Esto es un llavero con una bolsita y viene una mascarilla, un paño unidireccional para que tú puedas realizar boca a boca en el paciente sin tener contacto directo con él. Y esto es un poco ya más profesional, pero sigue siendo de uso cotidiano. Es una mascarilla con una válvula, que es una válvula unidireccional, que solamente cuando soplo pasa el aire y así pues puedo hacer que el paciente no tenga contacto. Vamos a usar, por ejemplo, la mascarilla unidireccional, la va a usar mi compañero y vamos a comenzar a hacer la RCP haciendo 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Qué velocidad de compresiones tenemos que hacer? Aproximadamente 100 compresiones por minuto. Hay un truco muy bueno que es cantar una canción
por ejemplo, la Macarena, dicen que podemos cantar, por ejemplo, un chotis, o por ejemplo, hay un estudio americano que dice que si aprendes la reanimación cardiopulmonar cantando el Staying Alive, pues entonces lo recuerdas al año bastante mejor. Entonces nosotros vamos a cantar una canción mientras hacemos compresiones, para que hacer 30 compresiones cardíacas, mientras mi compañero cuando acabe hace 2 ventilaciones respiratorias, ¿vale? Yo pongo las manos en la punta del esternón. Mi intención es que el esternón baje el ápex así para apretar el corazón, y entonces me pongo vertical, intento comprimir primero despacio, luego con profundidad, y comienzo a cantar Staying Alive, y ahora cuento 30. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30. Hacemos 2 ventilaciones, 1, 2 y repetimos el ciclo todas las veces que haga falta. Fijaros, una de las preguntas importantes es ¿cuánto tiempo hacemos estos ciclos que hemos hecho? Tenemos que hacer este ciclo hasta que llegue el personal avanzado, hasta que llegue los servicios de emergencia que ya hemos activado previamente. Si nosotros nos agotamos, que es una de las grandes preguntas, pues cambiamos con el otro reanimador. Que nos agotamos y estamos solos, pues bajamos la frecuencia de las compresiones. Pero es muy importante mantener compresiones en el paciente, y como veis, parece muy sencillo, y lo más difícil de todo seguramente sea la valoración. Recordar qué hacer en caso de que un paciente le ocurra una parada cardiorrespiratoria, cómo evaluarla, y siempre os digo lo mismo, acordar, cuidaros mucho, y si no... Bien, entonces hasta ahí hemos culminado con nuestra capacitación, ¿sí? Vamos a proceder a realizar una evaluación. Bien, muchas gracias a todos por su atención.